Pues aquí lo voy a poner grabar. Perfecto. Y voy a compartir la pantalla. Ok, ¿me pueden confirmar nada más si ven bien mi pantalla? Sí, Ok, ok. El proyecto que vamos a ver hoy, esta clase se llama Tu origen, tu destino. ¿Qué te programaron antes de nacer? Es muy curioso pensar en que de verdad podríamos traer alguna carga o alguna información previa al momento de nuestro nacimiento. O simplemente es que lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida es parte de quién somos y cómo nos vamos formando. Realmente hoy, a lo largo de esta siguiente hora, nos vamos a dar cuenta cómo ya hay una programación que nuestros padres insertan como un chip que ponen dentro de nosotros que nos va a predeterminar para muchas acciones y comportamientos que a veces no entendemos. Y esto nos va a dar mucha luz para que podamos a partir de aquí ir ya con mayor conciencia hacia entenderme a mí mismo y entender por qué me suceden las mismas cosas. Y dice esta frase, al comprender el programa biológico, es posible elegir la forma consciente de reescribir la historia. No entendemos el por qué somos como somos. No entendemos las condiciones a veces en las que papá y mamá nos tuvieron y la gran mayoría del tiempo nos convertimos en jueces de nuestros padres. Sin embargo, hoy, a lo largo de este tiempo, nos vamos a dar cuenta cómo este programa biológico que yo tengo es algo que puedo revertir en el momento que lo hago consciente. Y esto me va a dar la oportunidad de poder reescribir mi propia historia. Surge todo esto que tiene que ver con el proyecto Sentido. Inicia con un psicólogo francés que se llama Marc Fletcher. Y Mark Fletcher dice que él estudiaba cómo algunas historias familiares y circunstancias alrededor de la concepción y nacimiento podían influir en la vida posterior de una persona. Y Mark Fletcher tiene una historia muy curiosa. Fíjense que este psicólogo bueno, él nace de la Segunda Guerra Mundial. Su madre distribuía droga y el gobierno la atrapa. Entonces, para que tuviera una menor condena, el papá le dice a la mamá, oye, ¿sabes qué? Pues embarázate, porque si te embarazas, entonces el juez puede ser más benévolo contigo. De esta forma, que entonces la condena pueda ser menor o se tengan consideraciones especiales contigo, ahorita que te vas a encontrar, pues detenida ahí en la cárcel y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, dicho y hecho, ella se embaraza de Mark. Mientras está en el tiempo del embarazo, está adentro de la cárcel y pasa ahí por un breve tiempo, porque nada más le dieron un poquito de tiempo después del embarazo y al poco tiempo de la concepción y del nacimiento, ella sale y se va a su casa. Pero ¿qué creen? Que realmente, pues ella no quería tener ese hijo. Entonces, como no quería tener a ese hijo, él fue muy rodeado de las tías, de la abuela, de las parientes cercanas y estuvo rodeado de mujeres, pero estuvo ausente de su madre. Lo más importante, que era mamá, no estuvo presente con él. Entonces, pues historias como estas nos pueden resonar. Y él dice que las ideas centrales es que antes de que un niño nazca, ya existe una historia alrededor de él. O sea, no sabemos cuál es tu historia. Y el día de hoy vamos a darnos cuenta cuál es ese proyecto de fondo que tiene tu papá y que tuvo tu mamá desde el momento que a ti te concibieron. Y Matt Fletcher da una frase que dice, nuestros padres, a través de sus deseos, miedos y expectativas, proyectan un sentido en nosotros, incluso antes de nacer. Y esta teoría tiene una línea evolutiva. Esta línea evolutiva nace en los años 70, 80, dentro de lo que es la psicología prenatal. Y los psicólogos se dan cuenta que realmente existe el vínculo de la madre con el bebé.
O sea, hay un vínculo desde que el bebé está en la pancita de mamá y el bebé se empieza a desarrollar, escucha su voz, siente su corazón, está familiarizado con las emociones que tiene mamá. Entonces, desde los 70 ya se descubre que efectivamente existe un vínculo muy importante y muy cercano entre la madre y el bebé. Entre 1990 y 1980 y 1990, otra psicóloga, Anne Schussenberger, estudia lo que es el transgeneracional y la memoria familiar. Y aquí en esto dice que efectivamente nuestras células recuerdan la historia de la familia. Y esto se confirma más recientemente con los estudios de epigenética, en donde nos dicen que efectivamente nosotros ya traemos una carga de memoria sistémica. ¿Qué significa? Que el sufrimiento que tuvieron nuestros familiares dentro del árbol genealógico, tarde o temprano se va a repetir en historias de los descendientes, y mientras no se hagan conscientes y mientras no se resuelvan esas situaciones pendientes. En los 90 aproximadamente es donde aparece este psicólogo, Mark Fletcher, y él da el concepto de proyecto sentido, que posteriormente se une a las investigaciones del doctor Hammer, Rick Hammer, un doctor alemán que tenía 5 especialidades médicas. Y él es el que descubre la biodescodificación dentro de lo que es la nueva medicina germánica. Y entonces integra el proyecto sentido a lo que es esta nueva medicina germánica, entendiendo la importancia de lo que es, de lo que es la formación del bebé desde que está en la pancita de mamá. Ok, entonces continuamos. Si no hay dudas ni preguntas hasta aquí, continúo. Entonces, ¿qué es el proyecto sentido? Es lo que se refiere a la idea de que el bebé puede recibir una carga emocional, expectativas, conflictos o deseos de sus padres, pero particularmente de su mamá, durante el periodo que va aproximadamente desde la concepción hasta los primeros años de vida. Entonces, fíjense que nosotros estamos muy vinculados con mamá porque fue nuestro primer hogar. El vientre de mamá fue nuestra primer casa. Seamos hombres o mujeres, con energía masculina o energía femenina, no importa, pero mamá nos alimentó en su vientre de lo que ella comía físicamente, pero también de lo que se alimentaba emocionalmente. Entonces, este periodo pues va desde la concepción hasta los 3 primeros años de vida. Fíjense, ¿ya qué me refiero con la concepción? Efectivamente, la concepción es desde el punto en que papá y mamá me están haciendo. O sea, en el momento que papá y mamá están juntos, están uniendo sus corazones, están uniendo sus cuerpos y queda fecundado el óvulo, en ese momento inicia una concepción. Entonces, todo esto es información que el bebé ya va a traer desde cómo fue gestado. Y ahí, a lo largo de todo el embarazo y después de estos primeros 3 años de vida. Acuérdense que si hay preguntas, levántenme las manitas. Ahora, les anticipo que aquí les voy a ir haciendo preguntas. Entonces va a haber momentos en donde les voy a dejar de compartir o les voy a pedir que abran sus micrófonos para que compartan y respondan. Vamos a ir viendo aquí varias preguntas muy importantes que es súper importante que se las hagan a ustedes y que si las pueden anotar, las anoten. Vamos a ver algunas cosas de la madre y el proyecto sentido. Primer pregunta que tienes que hacerte. Si tú tuvieras a tu mamá de frente, pregúntale, mamá, ¿para qué me tuviste? O sea, fíjense, desde ahí vamos empezando. Ve pensando, ¿para qué te tuvo tu mamá? O sea, son preguntas que no nos hacemos todos los días. O sea, ya damos por hecho de que ya estoy aquí en este planeta, pero realmente, ¿para qué me tuvo? O sea, ¿cuál era su intención al quedar embarazada? ¿Por qué quería tenerme? ¿Por qué nací? Y entonces aquí viene la segunda pregunta. Mamá, ¿por qué te embarazaste de mí?
O sea, el que estemos nosotros aquí no es casualidad, no es coincidencia. Ahí está de moda una frase entre los adolescentes que dicen, yo no te pedí nacer. Pues, ¿qué crees? Que en esa carrera de millones y millones de espermatozoides, cuando estaba en el momento de la fecundación y el hombre eyacula dentro del cuerpo de la mujer, van corriendo esos espermas a una velocidad kilométrica, aunque en un tamaño microscópico, van corriendo, 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 a llegar a esa carrera. ¿Y quién es, pregunto yo, y abran sus micrófonos, quién es el que gana la carrera? Abran sus micros. ¿Quién gana la ¿Más carrera? rápido? El más El fuerte. más rápido. Exacto. Más El más fuerte. rápido, el más fuerte, el más rápido, así es. ¿Y quién fue ese? Yo. Pues Tú, Nosotros. exactamente. yo, Tú fuiste el más rápido, tú fuiste el más veloz. ¿Por qué? Porque querías nacer. Tú querías estar aquí. Entonces, mamá se embaraza, pero realmente tú como hijo también querías estar. Ahora, ¿cómo recibe la mamá la noticia de que está embarazada? O sea, y aquí vayan viendo todo el contexto. O sea, ¿mamá estaba casada o no estaba casada? ¿Cuántos años tenía mamá cuando queda embarazada? No es lo mismo estar embarazada a los 14 que a los 24, que a los 40. O sea, hay una brecha enorme. Entonces, ¿cómo recibes esa noticia del embarazo? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi madre. Mi madre fue un embarazo adolescente. Mi mamá, yo creo que se habrá embarazado de mí alrededor entre los 14 y los 15 años de edad. O sea, a esa edad, lo menos que estás esperando es tener un hijo. Lo menos en lo que estás pensando es en quedar embarazada. O sea, sabes que a lo mejor y puede, pero a lo mejor ni siquiera sabes cómo, y más en aquel tiempo. Entonces, no siempre las noticias del embarazo son noticias felices. Brincos diéramos de que todos hubiéramos sido hijos deseados. Pero la verdad es que, por ejemplo, hasta el tercer hijo, todavía como que esperas de estar embarazada, ¿no? Dices, bueno, ok, pues ya llegó. Pero mis queridos amigos, déjenme les digo, que si ya fuiste el hijo cuarto, quinto, sexto o hasta el 11 o más, seguro no fuiste un hijo deseado. O sea, ya de entrada no te esperaban. De entrada no estaban pensando, haciendo planes, ay, creo que ahí tendremos al hijo número 15, ¿no? O sea, no, seguro no, porque mamá ya estaba cansada. Ahora, imagínense los tiempos en donde, digo, esto se ve ahorita, pero imagínense en el tiempo de nuestras abuelas. ¿Cuántos hijos tuvieron? O sea, se llenaron de hijos, 11, 12. Pero imagínense al abuelo que todos los días llegaba en la noche sudado, borracho, aliento alcohólico, mugroso, y así quería tener relaciones con la abuela. Y se los echó de escalerita. ¿Por qué? Pues porque el abuelo no le daba tregua. Y además había que demostrar que ese era muy hombre y había que tener muchos hijos, porque eso era la costumbre. Si no tenías muchos hijos, estabas mal visto, porque entonces pues estás mal, algo te pasa, no eres hombre, no estás con tu mujer, o qué sucede. Entonces imagínate cómo recibe la mamá la noticia de tu embarazo. ¿Se estaba contenta? ¿No le gustó la idea? ¿O dijo, wow, sí, era lo que estaba yo esperando? Y ahora fíjense, cuando mamá se entera que está embarazada y ya tiene aquí la prueba del embarazo, ¿cómo comparte esa noticia? ¿Guardó el secreto? Dijo, no, no manchen, me van a regañar. O sea, si eres adolescente, si era un embarazo adolescente, seguro no tenías cómo írselo a decir a tu papá o a tu mamá. Seguro no sabías cómo decírselo a tu pareja si la pareja no estaba casada contigo. No sabemos si estaban en una affair, si fue una noche de copas, una noche loca, si en la primera vez que tuviste relaciones chin y quedaste embarazada. O sea, ¿cómo lo hablaste? ¿Cómo compartiste esa noticia del embarazo, no? O sea, ¿cómo hizo mamá? Ahora fíjense que dentro de la biodescodificación hay niños que no hablan cuando nacen, tardan en hablar. Y los niños tienen 4 o 5 años y no hablan. Y eso, cuando se va uno a ver el árbol, resulta que a los 4 meses la mamá seguía sin hablar y sin decir que estaba embarazada porque no se le notaba. Entonces, el ocultar y el guardar el secreto
hace que el niño nazca sin querer hablar o tarde en hablar. Entonces, a ver, aquí dejo de compartir tantito pantalla y quiero escucharlos. A ver, platíquenme cómo se sintieron ahorita con esto de la mamá y del embarazo y demás. A ver, platíquenme. ¿A qué conclusiones van llegando ahorita con lo que están revisando? Cuéntenme. Pues en mi caso, pues hace tantos años que yo pienso que en aquel entonces pues no había pruebas de embarazo ni nada, sino que Ujú, mis padres tuvieron una relación y pues nada, que se esperaron hasta que entre ellos se comunicaron. Pues fíjate que ya no me bajó la regla, como dicen las mujeres. Bueno, pues seguramente ya estás embarazada y ya, porque no había en aquel entonces medios ni nada, y vivíamos en un claro. pueblo, pues pueblo, un rancho, yo no sé, de aquí de Ujú, Michoacán, que pues sabrá Dios. Eso es lo que yo entiendo, que pasó en aquellos momentos, ok. por los años, vamos, ¿Qué porque pues número yo de hijo soy, fuiste? mandé, ¿Qué número de hijo fuiste? supuestamente el tercero, Ok, supuestamente, ok. porque eh, el primero nació y cuando nació el segundo se murió el primero. Oh, qué fuerte. Y cuando se nació el tercero, se murió el segundo. Y Wow, cuando nació el cuarto, pensaban que yo me iba a morir. Y a qué partir de fuerte. mí, ya todos se criaron, todos nacieron Ok. bien. Qué O sea, yo información tan interesante. prácticamente fui el que inicié la familia, porque los dos anteriores se murieron. Ok. Ahorita vamos a ver ese punto. Ahorita vamos a ver parte de ahí. Gracias por compartir, José Francisco. Daniel, Gracias, Lili. Mira, fíjate que a mí me pasó algo muy similar a lo de Francisco. En algún momento me lo platicó mi mamá, una persona previa a un servidor, y después estuve yo, pero justo, creo que atiende mucho mi pasión en estar siempre ocupado, porque mi mamá me platicaba justo que ella siempre, mientras estuvo embarazada, pues técnicamente ella estuvo trabajando y literal, pues a la semana ella ya estaba activa, o sea, no tuvo su cuarentena ni nada, ¿no? Y yo creo que de ahí adquirí pues obviamente también el carácter, ¿no? De repente decías, hablabas de quiénes llegamos. Y pues yo considero que las personas más fuertes, ¿no? Y así pasa en la vida. Realmente ujú, quienes logramos sobrellevar algunas situaciones, pues es esa parte, ¿no? Y por el otro lado, de manera particular, yo soy el más grande físicamente, ¿no? Pero en mi caso somos tres de sangre y una cuarta que fue adoptada. Entonces, pues mi esquema familiar ha sido un poquito dinámico y algo que yo creo que también ha sucedido, pues es cuáles eran esas situaciones que vivías, ¿no? Mencionabas preguntas claves que a veces ni siquiera preguntamos o indagamos, ¿no? Llegamos a ideas y de repente pasa el tiempo y no tenemos esas pláticas cómodas o incómodas, dependerá del contexto de cada uno de los participantes, pero bueno, en mi caso, pues algunas son cómodas, otras incómodas, otras ni respuesta me dan, porque es como tú no tienes por qué preguntarme eso y son cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues ok. está bien interesante el tema que estás compartiendo, Lili. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir avanzando y van a ir entendiendo muchísimo más cosas. Y es muy interesante, la verdad, ver a mis padres desde esa manera, desde esa forma, o sea, realmente irme en mi mente a la historia de cómo fue, qué era lo que ellos estaban viviendo, por lo cual yo nací, por lo cual yo llegué. Y eso me ayuda a poder entender mi historia el día de hoy y aceptarla, porque puedo estar peleada, ¿verdad? Toda la vida y eso me va a llevar a frustrarme y a sentirme mal siempre o vivir como víctima.
pero cuando acepto mi historia, entonces fluyo de una manera muy diferente. ¿Alguien más quiere participar o continúo? Y ahorita les damos la palabra a los demás. Sugerencia, si tu mamá todavía vive, pregúntale, ten estas pláticas aunque sean incómodas y pregúntale, hazle preguntas a tu mamá. Mamá, ¿cómo nací? Mamá, ¿qué horas nací? Mamá, ¿cómo fue tu parto? Mamá, ¿cómo fueron los embarazos de mis hermanos? Para que entiendas cuál fue el proyecto sentido de tu mamá. Si ya no la tienes, la información está también dentro de ti y hay maneras de saberlo. Sin embargo, si la tienes, lo ideal va a ser que platiques con ella. ¿Sale? Bueno, entonces voy a continuar. Continúo por aquí. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces ya vimos estas 4 preguntas. Ahora, vamos a otras 4. ¿Cómo pasó mamá emocionalmente el embarazo? Es de verdad impresionante, pero viendo todo esto y ahora que estudio esto de la biodescodificación, de verdad confirmó que la mujer embarazada debería de estar guardada entre pétalos de rosa, que nada la alterara, que no tuviera ninguna preocupación, que no tuviera ningún motivo de estrés, que no tuviera necesidad de trabajar, que no tuviera nada que hacer más que disfrutar de su bebé, disfrutar del embarazo y esperar a que salga, porque todo sucede desde las emociones de mamá. Entonces, aquí ponte tú a pensar, ¿cómo pasó mi mamá emocionalmente el embarazo? O sea, ahorita, por ejemplo, Daniel estaba diciendo, o sea, mi mamá no tuvo cuarentena, te tuvo que entrarle. Entonces ahí, por ejemplo, ¿sintió calma tu mamá durante el embarazo? ¿Sintió urgencia? ¿Sentía paz? O sea, hay mujeres que estando embarazadas no pueden parar. Entonces los hijos cuando nacen todo el tiempo tienen que estar activos y se tienen que mover y sienten que si descansan se mueren. ¿Por qué? Porque el mensaje y la programación que recibieron desde la pancita es, yo necesito estarme moviendo para nacer, necesito moverme para vivir. Entonces, o sea, fíjense cómo todo esto influye. Ahora, también otra pregunta tan crucial. ¿Mamá amaba a mi papá? Y brincos diéramos de que sí, ¿verdad? La realidad es que no siempre fue así. A ver, ¿cómo saber que no se la robaron? A ver si se la robó el papá o no sabemos si ya llegó embarazada con papá. ¿Cuántas historias no conocemos de que se muere el amor de la vida, que viene embarazada y que se casa con la otra persona, que la recibe con todo y el bebé y lo cría como propio? O sea, y no sabemos si mamá se estaba embarazada del que la recibe, ya sea a lo mejor se lo amó con todo el corazón después, pero ¿realmente amaba al papá en ese momento? Ahora hay muchas mujeres que son violentadas, muchas mujeres que se fueron a lavar al río y las violaron en el camino y llegaron embarazadas a su casa y no estaban embarazadas. Hay mujeres que se metieron con 15 hombres en la noche loca, no sabes ni con cuántos perdieron y salió embarazada. O sea, obvio no había amor. Una noche de copas, una noche loca y viene el embarazo. Y ahora, como bien dice Daniel, estas historias no te las van a venir a contar. Fíjense, estaba, no sé, viendo ahí unas noticias y de repente me aparece una noticia de una muchacha, que la verdad no sé cómo se llama. Esta muchacha es una playmate. Pues resulta que así, de verdad dijo, voy a tener relaciones sexuales con 1000 hombres para quedar embarazada de alguno de ellos. Y imagínense la mentalidad y lo dañada que está para hacer eso y para hacerle eso a su cuerpo. Resulta que ahorita está embarazada y se la vive rodeada de muchos de los papás, que podían ser alguno de ellos los papás, pero con todos los hombres que estuvo. Pues imagínense la carga emocional que va a tener esa criatura. O sea, esta mujer no es de que disfrute el acto, no, realmente algo le está condicionando para actuar así. Una persona que todo el tiempo necesita estar sintiendo que es insaciable en el tema sexual, o sea, cuando hay un exceso, hay un tema de fondo. Siempre los excesos nos llevan a un tema de fondo. Entonces, hay que ver ahí, mamá amaba a mi papá. 7, aquí va con respecto a papá. Papá estuvo presente en el embarazo. Papá apoyó a mamá.
¿Papá estuvo presente cuando tú naciste? ¿Estuvo presente en el parto? ¿O papá andaba por allá de borracho con los amigos? ¿O papá estaba de viaje? ¿O papá se fue por los cigarros y nunca regresó? O sea, ¿papá estuvo ahí? ¿Sentiste ese apoyo? ¿Papá estuvo ahí apoyando a mamá? ¿Papá se preocupaba por la salud de ella, la acompañaba a las citas médicas, cuidaba de que no se tropezara, de que no estuviera cansada, le sobaba los pies, le ayudaba con sus piernas, la mantuvo? Porque hay papás que no mantienen a la mamá cuando está embarazada. ¿Papá mantuvo a mamá? ¿Pagó el parto? Porque hay casos en donde pagan con una tarjeta de crédito sin fondos. Y entonces ese hijo, cuando crece, todos los proyectos que realiza no le pagan. Y dices, ¿por qué no me pagan? Ah, pues porque tu papá no te pagó cuando naciste. Sí, o sea, qué curioso. O sea, son preguntas que tú dices, ay, no es cierto, pero de verdad pasa y sucede. Ahora analízalas. ¿Sale? A ver, dejo de compartir pantalla para escuchar sus participaciones. A ver, ¿quién quiere participar de estas otras 4 preguntas que hicimos? Tú también puedes participar, ¿eh? Si quieres, también puedes participar. ¿Quién quiere decir algo? A ver, Sari, Marta, Carla, Rocío, otra vez alguno de los muchachos. Levanten la mano para saber que están vivas, que siguen aquí, no me dejaron sola. Es que A nosotros ver, somos los más luchadores, yo creo, en este competencia, ¿no? A modo de analogía. sí, 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 sí. Pero imagínate toda la carga que ya traes. O sea, todos ya traemos una carga emocional por default desde el momento de la concepción. ¿Sí? A ver, chicas, ¿alguien quiere opinar? ¿No? ¿Todas están muy serias? ¿No? José Francisco, ¿algo? ¿No? Pues Adelante. yo creo que cuando yo recuerdo algo que mi mamá estaba embarazada y cuando ya se iba a aliviar, pues insisto, no había clínicas, hospitales, se usaban las señoras que les llamaban parteras, no sé si sea el nombre correcto, Ujú, sí. eh, y pues cuando se sentía mal, pues mi papá iba por la señora y llegaba y ya decía, pues sí, sí, que ya van a hacer. Y yo así muy ligeramente me acuerdo que pues mi papá le ayudaba a la señora que a calentar agua, que cualquier cosa, porque pues a uno realmente, si era de día, pues lo echaban para afuera de la habitación. Y si era de noche, pues de todas maneras lo apartaban. Son cosas muy íntimas de ellos que hacían. Es lo que yo recuerdo. O sea, Ok. yo pienso que mi papá pues sí estaba ahí porque Ujú. pues fue por la señora inclusive para Ok, que porque alguien la nacieran. tenía que llevar al doctor. Alguien le tenía que Alguien llevar a tenía la que llevar, partera. sí, y allá pues no Ok. había ni doctor ni nada, nada. Entonces las señoras iban a las casas Ajá, de las madres embarazadas. claro. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Perfecto. Continuamos por aquí. Ok, entonces, la pregunta aquí es, ¿para qué llegué? ¿Para qué llegué a este mundo? No como un destino literal. O sea, ya vi que, o sea, mi mamá tuvo una intención, no sabemos cuál fue la historia de mamá y papá o no estamos seguros, o si sí la sabemos hay que preguntar más. Pero entonces, ¿qué vine? O sea, como que ¿para qué llegué? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, y no literalmente como un destino, sino como una exploración del entorno, una exploración simbólica. Entonces, aquí, estas son algunas preguntas, pero hay muchas más. ¿Llegué para venir a unir a la pareja? O sea, no sé si mamá y papá estaban peleados y vine a unir a la pareja, a lo mejor me tocó venir a unirlos y por eso nunca me puedo ir de la casa. Siempre me voy y vuelvo, porque a lo mejor mi proyecto sentido era unir a papá y a mamá. O vine a llenar un vacío en la vida de mi madre. ¿Cuál fue la intención? ¿Para qué estoy aquí?
¿O vine a cumplir expectativas familiares? O sea, como aquí en la casa todos son doctores, tiene que venir el heredero, tiene que venir el otro que va a heredar la clínica o que le voy a heredar el negocio. O sea, es cumplir una expectativa familiar. O nací para ser el fuerte, el responsable, el que salva a la familia. O sea, llegué a ser aquel en el que se van a apoyar todos. Llegué a ser el hijo en el que mi mamá está esperando o mis padres están esperando que el día de mañana yo vea por ellos. O sea, para eso me concibieron. Ahora, acuérdense, está la película de Como agua para chocolate, no sé cuántos de aquí la han visto. Y si no la han visto, por favor vean la serie que está en HBO, que es la nueva versión de la película esta tan famosa de Como agua para chocolate, pero ahora en versión serie. Y esta película, esta serie, ¿cómo hablan de biodescodificación de verdad? O sea, es mucha la información. Si yo me pusiera a desgajar todo esto, todo lo que sacas. Y por ejemplo, ahorita, pensando en todo esto, ¿para qué vine a unir a la pareja, etcétera? La señora, la mamá de las muchachas, son 3 hermanas y es la mamá que es súper fría, muy rígida. Resulta que ella amaba mucho a un hombre antes de casarse con el marido que la familia le había impuesto. Entonces ella está embarazada, pero no se casa con el que ama, sino se casa con el que la obliga a la familia. Y tiene una hija con él, tiene a la segunda hija, y ya está planeando en huir con el papá de su primer hija, cuando el marido se entera de que se va a huir, de que se quiere fugar, y le manda matar al amor de su vida. Y después, en un acto de venganza, la viola y queda embarazada de su hija menor. Entonces, cuando queda embarazada de la hija menor, a la hija menor le hace la vida, pero de cuadritos, así totalmente la vida de cuadritos, y la condena a que ella no se podía casar porque ella estaba para cuidarla hasta el día de su muerte. Entonces, cuando años más tarde Pedro se enamora de Tita, que son los protagonistas, la mamá le dice, o sea, sí, sí te puedes casar, pero no con Tita, te tienes que casar con la mayor, porque la mayor tiene que salir antes y Tita nunca se va a poder casar porque ella nació para venirme a cuidar a mí. Entonces, ese era el proyecto sentido de Tita, quedarse a cuidar a la mamá hasta que la madre se muriera. Y literal se cumple el proyecto sentido porque no puede ni siquiera unirse a Pedro hasta que la mamá se muere. O sea, es impresionante la historia, pero véanla, véanla, les va a gustar mucho. Entonces, aquí la pregunta, háztela tú. ¿Para qué llegaste? ¿Cuál fue el proyecto que tus padres tuvieron para que tú nacieras? Ahora vamos a ver aquí cómo tenemos una etapa que se llama etapa Zen. La C es la abreviación de lo que es concepción, embarazo y nacimiento. Leen la concepción, el proyecto. ¿Por qué tus padres deseaban o no un hijo en ese momento? ¿Qué vacío vienes a llenar? Ahora, fíjense, vamos a ser bien honestos, ¿sale? Bien, bien, bien honestos. Aquí les voy a dejar de compartir pantalla. Para los que tienen su camarita abierta, pues por lo menos y verlos. Imaginarme que estoy platicando con ustedes. Entonces, fíjense, en el sentido literal biológico, cuando tú vas a tener a tu primer hijo, si es varón, o sea, la pareja, está la mamá y está el papá. El papá, por sentido biológico, lo que está esperando es que haya un sucesor de él. ¿Quién es ese sucesor? Es un hombre. Y la mujer, de manera inconsciente, ¿qué es lo que desea? Obviamente que exista un predecesor del padre dándole un hijo varón. Biológicamente se espera que el primer hijo sea varón. Así que desde ahí también tu proyecto sentido, si tú eres primer hijo y no fuiste varón, lo más probable es que tus papás estaban esperando que no fueras mujer, sino que fueras hombre. Y entonces aquí puede ser o eres zurda o tu energía masculina es más fuerte en ti que la energía femenina. Y entonces son mujeres que van a llevar las riendas, son mujeres bien aguerridas, son mujeres bien entronas, son mujeres bien echadas para adelante. ¿Por qué? Porque el proyecto biológico era que se estaba esperando un hombre.
Entonces, aquí, si por ejemplo, en el caso que nos dice José Francisco, el primer hijo muere, el segundo hijo muere, el tercer hijo nace, entonces este hijo viene a sustituir a los otros dos, que ahorita lo vamos a ver unas diapositivas más adelante. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el proyecto sentido que tenían papá y mamá contigo? Carla, yo te veía poniendo cara de, "Ay, no manches, ¿qué onda? ¿Quieres comentar algo, Carla?" Acuérdense que sus comentarios enriquecen esta participación y no solamente es un monólogo de mi parte, sino aquí lo interesante es escucharlos a ustedes y resolver dudas. Te Va, escuchamos. es que ya ves que yo traigo ahí cosas que tengo que arreglar en mi vida aquí actual con mis hijos, mis papás y demás. Y entonces, ahorita que estás diciendo que, ¿qué ves con mi vida? ¿Cómo nací? No sé, tengo que ir a preguntarle porque mis dos papás todavía viven, entonces sí voy a ir a preguntarles todo esto, pero me causa, no sé, emoción, angustia, no sé cómo llamarle ese sentimiento que sí soy como muy fuerte, como muy aventada, como siempre protegiendo a mis hermanos. Soy la mayor de tres. Soy mujer, me llamo Carla porque mi papá se llama Carlos. ¿Y por qué esperaban un niño? Ahorita vamos a ver lo de los nombres más adelante. Les voy a Ahorita vamos a preguntar ver los qué nombres. esperaban, si Esperaban esperaban niño, un por niño o eso te una. pusieron Carla, porque esperaban a Carlos. Ay, qué gachos. Está bueno, pero No, nomás no quería lo decir veas eso. así, al contrario. Esta información ahora te va a ayudar a entenderte, a entender tu biología, a entender y decir, ay, ahora me caen muchos veintes. Porque Ay, claro, sí. papá y mamá tenían una expectativa con ese primer hijo. Entonces no es lo que papá y mamá estaban esperando, obviamente hay una expectativa. Entonces hay que encontrar el proyecto sentido. Ok, ¿Vale? va. Ok, Gracias. sal. A ti. ¿Alguien más quiere comentar algo? Está interesante, ¿verdad? O sea, dices, ay, ¿cómo es posible? Bueno, ahorita está muy interesante la perspectiva que estás compartiendo. Yo tengo una duda porque decías, oye, pues digamos, tienes un propósito, atiende algo, ¿no? Tú vienes a cumplir una misión, llamémoslo así. Mm, ujú. Y hablabas desde el tema del género, ¿no? Si la mayoría quiere, pues, que sea hombre, ¿no? No sé si atienda un tema de creencia o atienda un tema, veo que el resto de los compañeros, pues, son de diferente generación, ¿no? Y hay algo que está pasando actualmente, o sea, actualmente te lo digo yo porque traigo como aquí se me vino como un tema, ¿no? Fíjate que me pasa justo igual ay, Angélica, bueno, la ¿Carla? compañera que habló ajá, hace Carla. un momento, yo me llamo Daniel, yo soy el hijo más grande, pero mi Ujú. papá no se llama Daniel, quien se llama Daniel es técnicamente mi abuelo. Entonces, justo Ok. yo tuve una sesión en un tema de constelación familiar y justo detecté que pues yo venía cargando cosas que no me correspondían y venían desde Ujú. esta parte de mi abuelo. De tu Hay abuelo. una historia, así es, había un tema como justo como de repetir, decías de herencias, pero heredas Ujú. no solamente propiedades, heredas hasta situaciones, ¿no? Es correcto, Entonces, sí. ¿qué fue lo que a mí me pasó? Bueno, a mí lo que me pasó, mi abuelo deja viuda a mi abuela, mi Ujú. papá deja viuda a mi mamá, y yo estaba en un proceso de dejar viuda a mi esposa. Wow. Entonces, justo cuando empecé a trabajar varios temas, como qué mensaje me venía a dar, descubrí eso, que técnicamente yo venía repitiendo una historia. Y justo lo que hice fue pues hacerlo consciente y enfocarme a romper ese paradigma familiar, llamémoslo así, donde pues dije, yo no quiero hacer lo mismo, y me aferré y me aferré y me aferré, y al día de hoy lo puedo contar, ¿no? Si lo veo desde ese contexto, pero también justo pienso hacia mi descendencia, ¿qué va a suceder? Entonces uno ya se vuelve como más consciente Claro. y empiezas a decir, oye, pues, ¿cómo? Yo lo platico porque yo no tengo hijos,
pero es un tema que luego me genera un poquito de ruido y hasta me bloqueo en algunos puntos, Ujú. porque justo busco como no repetir la historia y de repente se pudiera confundir con hasta con miedo, ¿no? Totalmente. Miedo a repetirlo, miedo a que suceda, porque comprendí esa parte, pero por el otro lado también comprendí que es, la famosa oveja negra, pues suelo ser yo porque vine a romper esquemas. Entonces traes como esa carga que también en su momento dije, pues eso no me toca y tampoco lo quiero hacer. O sea, yo quiero hacer mi vida con lo que me corresponde nada más, ¿no? No pido Ujú. más, pero también entendí lo que decías algo, que es bien importante sanar esa relación que tenemos con papá y con mamá desde el agradecimiento y entender que pues todo fue perfecto y que así tenía que ser para ser quien somos al día de hoy, ¿no? Claro. Sí, gracias por compartir. Efectivamente, eres doble de tu abuelo. Y ahí, bueno, pues te tocan varias cosas que bien lo estás diciendo. Lo que nos ayuda a liberar es hacer duelos, hacerles consciente, hacer conciencia, darles el lugar en el árbol a las personas que de alguna manera estamos repitiendo esas historias para que nos den esta, dijéramos, poder liberar para mí y para mis descendientes. Bueno, voy a continuar. Continuamos por aquí. Estamos en la etapa Zen. Entonces vimos que la primera parte era la concepción, lo que es el proyecto. La segunda parte de esta etapa Zen es el embarazo. Y como les mencionaba hace rato, de verdad, si el que no tenga hijos o vaya a tener, por favor procure cuidar mucho, 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 mucho las emociones de su pareja. Porque aquí las emociones, los miedos y las alegrías de tu madre mientras estabas en el vientre son tus primeras memorias. Y aquí te puedes dar cuenta por qué te da ansiedad. Si eres una persona muy ansiosa, si eres una persona que siempre trae prisa, si eres una persona que no duerme, que tiene insomnio, que tiene miedo a lo mejor a la oscuridad, o sea, que tú dices, "Bruta, pero ¿por qué? ¿De dónde me sale esto, no?" Ah, pues porque algo mamá vivió dentro del embarazo. Mis dos embarazos fueron muy similares en el momento mientras mis hijos estaban en la pancita. Yo pasé con presión bajísima, o sea, mi presión era 80-50 y me la pasé vomitando, de verdad, yo todo lo que comía, todo lo vomitaba y era impresionante, yo me tenía que estar cargando una paleta Tootsie Pop porque de repente yo sentía que todo me daba vueltas y que me podía caer y desvanecer en cualquier momento de lo baja que tenía la presión y realmente todo esto era una manifestación del miedo que yo tenía de que mis hijos no pudieran llegar y estar en un lugar en donde estuviera la economía adecuada. O sea, y yo ahora me analizo, ahora lo veo, y yo tuve mucho miedo de todo eso, o sea, había mucho, mucho miedo en cuestión de carencia económica. Y obviamente todo eso lo manifesté durante el embarazo. Entonces, ahora entiendo muchas cosas con mis hijos, pero bueno, a ti te irá tocando entender estas mismas situaciones. Y nos vamos con la última, que es la N, el nacimiento. Y aquí para el nacimiento esa es otra clase completamente distinta, hay algunos que están ahorita en esta sesión, que están conmigo en las clases de los jueves en la Casa Naranja. Y hay un tema, este tema yo se los voy a volver a repetir el próximo jueves, pero aparte quiero darles un tema en especial de lo que son tipos de hijos y tipos de nacimientos, porque eso también determina mucho la predisposición que yo tenga en la vida. El nacimiento significa la ejecución, es cómo nazco, qué tipo de parto tuvo mi mamá. Y el tipo de parto va a quedar guardado en mi memoria biológica. Si mamá tuvo un parto rápido, o sea, que así casi casi se le iba saliendo el chamaco al llegar al hospital y ya mero no llegaba. ¿Cuál es el mensaje que queda grabado en el niño? Que tengo que ser muy rápido para todo porque si no, no nazco. Niños que nacieron por cesárea, fueron niños que tuvieron que inducirse a la vida. Ellos estaban dormidos, estaban quietos y de repente sintieron todo el movedero y ¡fum! Despiértate porque ya veniste a la vida. Y son hijos que duermen muchas horas, que les cuesta trabajo madrugar o que les cuesta trabajo levantarse temprano. Y también iniciar proyectos. ¿Por qué? Porque les ayudaste a nacer.
recibieron ayuda para nacer, no se esforzaron en hacerlo. Si nacieron por forceps, si nacieron lentos, si la mamá se la pasó toda la noche en vela y caminaba para acá y caminaba para allá y no nacía el canijo bebé, eso va a ti a dejarte en una situación en donde, como la mamá estuvo en vela toda la noche, y tú dices, ¿yo por qué tengo insomnio? ¿O por qué a determinada hora de la noche me despierto siempre? Es posible que sea la misma hora en la que tú naciste. Es posible que mamá haya pasado en modo alerta durante toda la noche para que tú nacieras. ¿Sí les va haciendo sentido esto? Ok, entonces aquí hay una regla de oro, que es una 993. Entonces aquí, para entender nuestra vida y entender el proyecto sentido, esto es un periodo en el que se fragua el 90% del comportamiento inconsciente. Acuérdense, no somos conscientes de lo que hacemos, no somos conscientes. Quisiéramos serlo, quisiéramos realmente llevar a cabo este libre albedrío, pero la verdad es que más nos rige lo inconsciente que lo consciente. Actuamos más por los programas repetidos que por lo que yo realmente decido hacer. Entonces, para entender mi historia, yo me tengo que ir 9 meses antes, 9 meses dentro de la panza de mi mamá y 3 años fuera. Esos primeros 3 años, de cómo nazco, cómo me reciben en la casa, el estado de estrés o de tranquilidad o de paz, o que si mi mamá se tuvo que ir a trabajar luego porque pues ya no había para la comida y mi mamá tuvo que entrarle, o no había quien cuidar a los hermanitos y la mamá se tuvo que moverse. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nace mi segundo hijo, fue una situación muy difícil la que estábamos pasando, porque veníamos llegando de Veracruz a México y pues no había quien estuviera conmigo para ayudarme con el bebé. Entonces yo no pude tener cuarentena y también tuve que cuidar a los dos, tuve que cuidar al bebé recién nacido y tenía que cuidar a la hermana que tenía 4 años. A mí se me abrieron las puntadas de la cesárea de mi segundo hijo. Se me abrieron las puntadas porque yo tenía que estar subiendo y bajando escaleras porque había que ir al mercado, había que dar de comer, había que llevar a la escuela y yo no pude parar. Entonces, eso determina mucho el comportamiento de los hijos, ¿sí? Las condiciones en las que en la vida sienten que tienen que estar en friega todo el tiempo, dándole, sentir que necesitan tener un cansancio físico, que el trabajo se tiene que conseguir con el sudor de la frente, porque entonces, si sientes que si no paras, pues no naces, ¿sí? O sea, hijos que iban a ser abortados y que a la mera hora no los abortaron. Por ejemplo, hay una historia muy famosa de un hombre a quien yo admiro mucho que se llama Fernando Sánchez. Y él platica la historia de que cuando nace, él era el tercer hijo del segundo matrimonio. Entonces, cuando él va a nacer, bueno, perdón, cuando se entera de que la mamá está embarazada, el papá le dice a la mamá, ¿sabes qué? Vas a tenerlo que abortar porque no hay dinero, porque me van a correr del trabajo y no va a haber dinero para mantener este hijo. Y entonces la mamá dice, no, o sea, yo lo saco adelante. Y él le dijo, si no vas o lo abortas o te vas. Y ella dijo, pues me voy con mi chamaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando él nace, toda la vida, desde muy chico, él empezó a trabajar. Él a los 14 años empezó a tener dinero, a los 15 ya tenía su primer negocio, a los 16 ya estaba manejando no sé cuánto dinero, y él siempre desde muy chico trabajaba y llevaba dinero, pero no se quedaba con el dinero él, sino iba y se lo daba a la mamá, se lo daba al papá. ¿Por qué creen? Porque la programación que tenía era o doy dinero o me abortan. Entonces no nazco. Si no doy, no nazco. Si no doy, me abortan. Entonces, para tener esa aceptación y me dejes contigo y me dejes permanecer dentro de la familia, aquí está la lana, pero no me abortes. Y daba dinero y prestaba dinero y le prestaba a los hermanos de tal manera que era un exceso. Recuerden, debe de haber un exceso para que ya no sea algo normal. Un exceso. Entonces, aquí en este caso había un exceso porque él hasta empeñó su carro para prestarle un dinero a su hermano, el cual nunca le pagó el dinero. O sea, ¿por qué había ese exceso? Y era justo por eso. Entonces, hasta que lo hace consciente, ¿qué es lo que pasa? Dice, ok, ya puedo decir que no. O si le voy a prestar, se lo voy a prestar conscientemente porque me da la gana prestárselo y punto.
sin tenerme que estar complicando la existencia y simplemente lo hago porque lo quiero hacer y porque me nace, no por estar condicionado para otra cosa. ¿Dudas, preguntas? Dejo de compartir tantito, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar? Pues todo esto se me hace muy interesante, Lili. O sea, al final del día es como información que no suele ser como compartida y que justamente hasta el paso de los años es que como por medios propios es que se va aprendiendo. Así es, y lo importante de esto, Sari, gracias por participar, lo importante de esto es que hagas consciente tu proyecto sentido. O sea, el propósito de esto es hacer consciente tu proyecto sentido. Y ahora, los que somos papás, esto te va a empezar a dar mucha luz, porque vas a entender también desde la biodesprogramación cuál fue el proyecto sentido que tuviste para embarazarte y para tener a tus hijos. ¿Alguien más? Continúo. Ok, continuamos. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener expectativas sobre los hijos. Ya hay una expectativa proyectada sobre el niño que traigo en el vientre o con el que yo quiero que nazca. Yo me quiero embarazar porque ese niño va a proyectar algo en el futuro. Entonces, puede ser que reciban mensajes parecidos a algo como esto. No, es que tú vas a ser diferente que tu padre. Tú no te vas a ir. Tú no me vas a abandonar. O tú vas a cuidar de nosotros. Yo tenía una amiga allá en Zitácuaro que su hija y mi hija eran compañeras en la escuela. Y era muy chistoso porque la niña tenía como 14, 13 años por ahí. Y siempre la mamá le dijo, tú vas a cuidar de mí cuando yo sea vieja. Tú me vas a mantener cuando yo sea vieja. O sea, y tienes que estudiar ahorita porque el día de mañana tú me vas a cuidar y de esa responsabilidad de mí va a estar sobre ti. Oye, la oíamos y eso se oía tan feo. O sea, o sea, sí es parte de la vida honrar a nuestros padres y sí es parte de la vida que en el momento que ellos están desprotegidos, entonces ayudarlos, porque es honrarlos y es ayudarlos por agradecimiento de que a mí me dieron la vida y me dieron todo, pero no desde el sentido de a fuerzas te toca y vas a llevar la lápida en tu espalda, así como la de como agua para chocolate, ¿no? O sea, la lápida que llevaba Tita era hasta que la madre se muera. Hasta entonces podrás hacer tú tu propia vida. Hay otras expectativas como, pues es que tú eres nuestra esperanza, hijo. O sea, aquí nadie tuvo una carrera. Tú tienes que terminar la carrera y tú vas a graduarte y el día de mañana tú nos vas a sacar de pobres. Tú debes lograr lo que yo no pude hacer. Tú vas a poder tener tu casa, tú vas a poder tener tu coche, tú vas a poder estudiar, hacer un diplomado, una maestría, ser una persona importante, tener un buen sueldo o tener un negocio exitoso, ser famoso, ¿no? O sea, lo que tú hayas pensado que tú no pudiste ser es algo que vas a proyectar sobre tus hijos. El proyecto sentido se observa cómo estas frases pueden convertirse en mandatos internos. Y entonces es que los hijos están pensando de que no, 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 es que yo aquí soy el que toma las decisiones. No, es que yo aquí soy el que ordena todo. No, es que yo aquí pongo orden. No, no, no. O sea, hay que ver desde dónde viene el proyecto. ¿Qué fue lo que proyectaron papá y mamá sobre el hijo? Ahora, hay tipos de proyecto sentido. Y estos solo son 4, pero son un montón. A ver si alguien aquí se identifica con alguno de estos, ¿no? El hijo salvador. El hijo que vino a salvar a todos. Así, de verdad, casi casi se llama esperanza, la esperanza de la familia, ¿no? Y entonces se concibe para unir a una pareja en crisis o para cuidar el futuro de los padres. Este hijo es el que va a hacer que el marido no se vaya con otra. Y me acuerdo de otra amiga que tenía en Zitácuaro, con 7 meses de embarazo, con una mega panza, se entera que el marido le ponía el cuerno como por 5ª ocasión, pero se entera dónde vive la querida y va a buscarla a su casa para enseñarle la tremenda panza que tenía
y decirle, oye, estoy embarazada, por favor, aléjate de mi esposo porque estás destruyendo un hogar. O sea, yo dije, ¿qué onda? Pues imagínense, digo, la autoestima, aparte de decir, pues estoy embarazada, no sé qué voy a hacer con mi vida, y luego aparte, pues el hijo, el proyecto sentido de ese hijo era, pues el marido no se puede ir, el marido es doctor, el marido me tiene bien, el marido me tiene casa, me tiene todas las comodidades, yo aquí estoy sin necesidad de tener que trabajar. Entonces, el hijo viene a salvar esa relación. Hay hijos que son reemplazo de lo que estamos hablando hace rato, en tu caso, Francisco. Es un hijo que viene a ocupar el lugar de un hermano fallecido o de un ancestro que no fue honrado. Hay personas que murieron, que nadie las reconoció dentro del clan. No, pues se murió el tío fulanito, pues quién sabe, pues ya nadie habló de él, pero resulta que murió quemado, ¿no? Y años más tarde resulta que hay un chamaco pirómano en la casa, ¿no? Y entonces, ¿por qué le encantan los cerillos? ¿Por qué le encantan prender velas, no? ¿Y por qué el chamaco quiere estar encendiendo infiernitos por aquí? Ah, pues porque es doble del abuelo, porque no hubo no, ese ancestro no fue honrado, no se le hizo un duelo. O estos hijos que vienen son hijos de reemplazo, son hijos que fallecen mientras, o sea, la mamá está embarazada y el bebé muere, y antes de un año la mamá se vuelve a embarazar. Esos se llaman hijos de reemplazo o hijo de sustitución, que no se le dio el duelo o el tiempo suficiente al hijo e inmediatamente viene y nace otro. También está el hijo ancla, así como el ancla de los barcos, esa mera. Su misión inconsciente es quedarse en casa y no hacer su propia vida para no dejar solos a los padres. Yo tengo una cuñada que fue una hija ancla. O sea, iba a hacer su vida y terminaba regresando otra vez a la casa de papá y mamá para cuidar a papá y mamá hasta la muerte. Y ahora ya murieron papá y mamá y ahora tiene que buscar a quién más cuidar porque el sentido de su vida es quedarse con alguien para que no se queden solos. También hay hijos accidentes. ¿Cómo es eso de que un hijo accidente? Pues porque fue el resultado de un accidente, de la noche loca, de la noche de copas. De chin, la primera vez que estuve con esta ni la quería ni lo quería, nomás fue de 5 minutos y chin, se rompió el condón. O ups, se olvidó tomar la pastilla. Y entonces, como se olvidó, pues el niño cuando nace, normalmente es un niño que todo el tiempo se cae, todo el tiempo se tropieza, todo el tiempo se pega, todo el tiempo se rompe un hueso y al rato ya le pasó esto y al rato ya le pasó otro accidente y toda su vida está marcada por accidentes porque fue un hijo accidente. Dejo de compartir pantalla y los escucho hasta aquí. ¿Siguen vivos? ¿Ya se me durmieron? Aquí están. Cuéntenme. Alguien que abra su cámara y que me comparta. ¿Les hace sentido? ¿Se identifican? A ver, Carlita. Oye, pero por ejemplo, los hijos que sí son amados, que sí fueron planeados, que sí fueron deseados, que sí fueron esperados, ¿esos hijos qué? Aún así, hay una intención para que nazcan. ¿Cuál fue la intención de que nacieran? Sí esperados, sí amados, pero ¿cuál fue la intención? Hubo un proyecto sentido de fondo. Ay, Siempre hay un proyecto sentido. ¿Tú por qué querías ser mamá? ¿Para qué querías ser mamá? ¿Para qué querías tener un hijo? Es como los papás no. adoptivos, los que adoptan hijos. ¿Para qué quieres un hijo adoptivo? ¿Qué hueco vienes a llenar en tu propia vida que necesitas un hijo? O sea, ¿cuál era el motivo por el cual tú querías tener un hijo? Y no es, o sea, y de verdad, créanme, no es para hacer sentir mal a nadie, o sea, son preguntas que nos tenemos que hacer. Yo me las he hecho, ahorita que estaba trabajando en esto, me cayeron un montón de veintes. Y yo dije, híjoles, ¿para qué tuve a mis hijos? O sea, ¿cuál era mi intención de fondo? O sea, yo estaba casada, yo tenía 5 años anhelando tener un hijo y no salía yo embarazada, no me embarazaba. O sea, mi hija nació 5 años después de que yo estaba casada con su papá. Habíamos tenido un aborto previo y no se había logrado y hija de sustitución viene y nace después del bebé que no se logra. Y yo me pongo a pensar y dije, o sea, ¿cuáles eran mis sentimientos? ¿Cuál era mi emoción por quererme embarazar? Y yo pensaba, yo decía, es que para mí era una necesidad tan fuerte y tan grande
que yo de verdad, yo le clamaba a Dios y yo le decía, como un personaje bíblico que está por ahí en una historia de Ana, esposa de un profeta que se llamaba Samuel, que ella veía que los demás tenían sus hijos y las otras esposas de su esposo tenían hijos, que eso era algo normal en aquel tiempo, y ella no quedaba embarazada. Y ella lloraba y le decía a Dios, Dios, es que dame un hijo o me muero. Y yo de verdad en un momento de la vida oré así, yo le dije, Dios mío, es tanta mi sed y mi necesidad de ser mamá que siento que si no tengo este hijo me voy a morir. Y entonces, cuando yo pienso y digo, ¿por qué tuve a esta primera hija? Y entonces yo lo que me viene a la mente era por una carencia propia mía, por un vacío interno que yo tenía. Entonces era un vacío tan grande el que había dentro de mí, que para mí era un anhelo muy grande poder tener un bebé en mis brazos a quien cuidar. Y obviamente, para darme a mí la razón, decir yo no voy a ser como mi mamá, que la deje y que la abandone. O sea, hay un proyecto sentido. ¿Y qué pasa con el segundo embarazo? Viene el segundo embarazo, sí estábamos buscando, digo, obviamente es, no, pues que venga el hermanito, pues para que no estén solitos y pues que ahí vayan creciendo juntos, que no pase tanto tiempo, o sea, sí, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y entonces, cuando digo que planeamos y llega el segundo bebé, entonces yo sí dije, ¿por qué? ¿Por qué quería yo que viniera este Un bebé? segundo. Pues yo quería que viniera para darle al papá un hijo que fuera como él. Y vino a ser doble del padre. O sea, como la intención de la mamá es tan fuerte que hasta inconscientemente haces que vengan a ser dobles. Y es idéntico al papá. Y ha sido un dolor de cabeza para mí, porque ha sido idéntico al papá. ¿Alguien más resuena con esto? Cuéntenmelo. Mis hijos son iguales a su papá. Carlita dice, ya me quiero salir, me desconecto, gracias a Dios. No, 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 es que me están arreglando las uñas, pero no quiero perder la sesión, pero mis hijos son idénticos físicamente a su papá, idénticos. Y en carácter no, son muy mi carácter, pero porque llevamos muchos años no viviendo con su papá, entonces, pero sí son Ajá. iguales al papá, igual. Habría que ver qué son dobles y cuál fue el proyecto sentido. Acuérdate que Lo voy a finalmente buscar. la pareja es un espejo de nosotros. La carencia que yo tengo la traigo con la pareja que estoy eligiendo, porque mi pareja viene a sustituir una carencia, viene a sustituir un vacío propio y nos compensamos desde ahí. Ujú. Entonces, ¿por qué estoy eligiendo a la pareja que estoy eligiendo en ese momento de mi vida? O sea, también que era lo que yo resonaba, que atraigo a esta pareja conmigo. No, si esto es bien profundo, de verdad. O sea, dices, no manches, ¿qué onda con esto? Que alguien me explique. ¿Alguien Me lo más voy a quiere escribir. compartir? ¿Alguien más quiere decir algo? Oye, Marta, Judith, si es una carencia lo que buscas en la pareja y te mi, complementa, por qué se divorcian? buen punto, buena pregunta. Mira, finalmente hay una compatibilidad biológica. Y en esta compatibilidad biológica, que es que te buscas desde la herida de la infancia. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate, están en un antro, en un bar, en la barra, ahí están unas chavas platicando y todo, bien guapas, y de repente llega al antro el chavo que habla acá con la papa en la boca y que siente que las puede todas y que siente que es aquí el megapoderoso y el acá muy fifi nice, ¿no? Y entonces llega a la mesa con las chavas y las mira y ve a una que le gusta, le dice, hola papi, hola, hola mi reina, ya llegué, ¿no? Y a una chava, la chava que lo voltea a ver, dice, ¿tú qué me ves, güey? O sea, tú ni me hables. Y el otro, no, 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 mi reina, es que soy lo que estoy hecho especialmente para ti, soy lo que tú estás buscando, ¿no? Y la chica agarra y dice, estás pero como loco. ¿Por qué él se engancha con ella? Porque el otro viene desde una herida de donde no fue visto y la chava tampoco lo ve.
y cuando lo ve desde su carencia, desde este quiere presumir lo que no tiene. Entonces, el chavo se engancha con ella porque ahora le voy a demostrar que sí puedo, le voy a demostrar que la puedo conquistar. Y le empieza a mandar flores, chocolates y regalos grandes y demás. Y la otra cada que los recibe, ¡ay, chiste! ¿Cómo da lata? O sea, ¡ay, pero de veras! ¿Cómo es posible ya que se vaya a ver a otra persona, no? Y pues no, resulta que ahí está de latoso y de chinchoso, hasta que la otra finalmente agarra y dice, ok, perfecto, está bien. Y están juntos y tienen relaciones sexuales y pueden tener un noviazgo o una relación de parejas muy explosiva durante 10 años y después van a terminar solos. ¿Por qué? Porque toda la vida ella le va a estar machacando a él, que es muy poca cosa para ella. Y él le va a estar queriendo demostrar su valor y a través de que, no, mírame, veme, aquí estoy, yo soy todo para ti. O sea, a través de la carencia que él tuvo de no ser visto, él va a querer ser visto por ella, pero ella va a seguir sin verlo. Algún día, si ellos no lo trabajan, si ellos no van a terapia, se dan un tiempo de conocerse, identifican estas carencias, lo más probable es que sí terminen separados. Pero parejas que se dan el tiempo de trabajar sus heridas, de conocerse, de tener estas, entrar a este tipo de reuniones, ir con el psicólogo, ir a terapia, entender y comprenderte desde tus propias heridas, recibir un coaching, tener un acompañamiento de alguien que te puede ayudar a entender, te pinta la vida de una manera bien diferente. Y no forzosamente ahí tendrían que terminar en separación. Yo hasta la fecha digo, si mi esposo se hubiera acercado con alguien que lo hubiera podido ayudar a entender muchas cosas, no nos hubiéramos separado, porque él batallaba mucho con sus propios demonios, su propio carácter, el no entenderse, el estar todo el tiempo enojado con él, con la vida, renegar de las cosas. Llega un punto en el que ya no resuenas y tú empiezas a avanzar, empiezas a conocerte, empiezas a valorarte, empiezas a ver la vida de una manera distinta. Y resulta que ya no empiezas a embonar con esas creencias. Y dices, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo no descarto si el día de mañana las parejas trabajan de fondo para recibir alguna asesoría, una consultoría que los lleve para descubrirse, encontrarse y sanarse, las cosas pueden ser bien diferentes, Martita, muy diferentes. Tengo otra pregunta. Mencionabas lo de los abortos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los abortos espontáneos? O sea, ¿cuál era la misión de esos, o el proyecto de vida de esas personas? Del que nace y el que lo espera. Sí, claro. A lo mejor nada más era ese momento, o sea, haber estado allí en ese momento en la pancita de su mamá para venir a enseñar algo, o el hermano que después viene a ocupar el lugar de aquella persona que murió antes. Yo creo que ahí es más que nada el saber que si hubo un embarazo antes, hay que hacer un duelo por esos hermanos o por esos embarazos que no nacieron. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que se vienen a recargar en los hijos que siguen. Por ejemplo, los abortos, un aborto no trabajado, que en este caso un duelo no sanado, los hijos que vienen a traer escoliosis en la espalda. En el caso de mi familia, por ejemplo, yo tuve 2 abortos antes de mis primeros hijos y mi primer hija tiene doble escoliosis en la espalda. O sea, tú dices, ¿cómo te explicas eso? ¿Cómo te lo explicas? Entonces, los abortos, hay que hacer un duelo para sanar esos duelos de esos abortos. Reconocerlos como hijos que no nacieron. Gracias. Ok, continuamos entonces. Ya estamos en la recta final, ya estamos cerca de concluir. Ok, entonces, ya vimos los tipos de proyecto sentido. Ahora vamos a ver, hace ratito, Daniel decía, es que a mí me pusieron el nombre de mi abuelo, entonces soy doble del abuelo. Me pusieron el nombre de mi papá, soy doble de mi papá. Me pusieron el nombre de mi abuela, eres doble de la abuela. O sea, ahí es ocupar un lugar dentro de la familia. Y por cultura se estilaba, o le pones el nombre del calendario, del santo del calendario, o se le pone el nombre del patriarca de la casa o de la matriarca de la casa.
Entonces, todos los hijos, para pertenecer, yo conozco una familia que todos se llaman Franciscos. En honor aquí a mi querido Francisco, que está aquí presente y que seguro entenderá de lo que le hablo. El abuelo era Francisco, el papá es Francisco, el hijo es Francisco y todos los nietos, en honor al patriarca, uno de sus nombres son Francisco. Entonces, imagínense la carga emocional que trae sobre cada niño, porque ahora ya no solamente son dobles del papá, ahora son dobles del abuelo, son dobles del bisabuelo. Entonces, oh por Dios. Entonces, por eso es la importancia de conocer esto para identificar si soy doble de alguien. ¿Por qué soy doble de alguien? ¿Por qué me pusieron ese nombre? ¿Qué significó para mis padres ponerme ese nombre? O sea, ¿te sentaste a buscar un nombre especial para tu hijo o te lo pusieron porque así se llamaba tal? No, incluso, de verdad, tengo una compañera en el diplomado que a su hijo le puso el nombre del novio del que se quedó enamorada toda la vida y no era el papá del niño. O sea, ella tuvo al hijo con su esposo, pero como se quedó enamorada del otro, le puso Roberto. Espero que aquí no haya ningún Roberto. Le puso Roberto porque estaba enamorada de un Roberto. Entonces, vean la carga. Otra pregunta. ¿Nací después de una pérdida? O sea, mi mamá tuvo ¿cuántos abortos antes que yo? ¿Hubo duelo de esos abortos o no? Lo que estábamos platicando ahorita, Martita. Pues es importante saber si soy un hijo de sustitución o si soy un hijo de reemplazo. O si estoy ocupando el lugar de alguien más. ¿Qué pasa? Nace el bebé, solo vive un mes, 2 meses, 3, se muere. Antes del año, la mamá se vuelve a embarazar y le pone el mismo nombre del que murió. Eso se llama yaciente, síndrome del yaciente. Entonces, las expectativas que se tenían sobre el bebé que se murió, ¿qué crees? Que van a ser las mismas expectativas que van a tener ahora sobre ti. Entonces, el niño, conforme va creciendo y se convierte en un adulto, siempre se queda corto porque siente que nunca da el ancho, que siempre piden o demandan algo más de él, que nunca cubre expectativas de nadie. Entonces, pues desde ahí va a empezar a vivir en depresión, va a empezar a vivir con ansiedad y sentirse fuera del lugar. ¿Por qué? Porque no hubo un proyecto para él. Él vino a cubrir el proyecto del que se murió. Ahora, para ser yaciente se requiere que tenga ciertas características. Por ejemplo, es un hijo, tiene que coincidir la fecha de alguien que ya falleció tiempo atrás, que coincida con tu fecha de nacimiento aproximadamente 10 días más o menos, pero que no hayan coincidido en este plano de vida. O sea, que no se hayan conocido. Entonces, este síndrome del yaciente se ve mucho con las personas que les gusta mucho vestirse de negro, que traen tatuajes, que les gusta, que no les gusta celebrar su cumpleaños, que no les gusta convivir con más gente, son personas muy aisladas, son personas más retraídas. Normalmente coincidió su fecha de nacimiento con la muerte de algún familiar atrás. Y entonces tienen ahí ese síntoma del yaciente. Otra cosa, esperaban que naciera hombre o que naciera mujer. Y aquí viene el ejemplo de lo que decía Carla. Si tú te llamas Fernanda, tus papás esperaban a Fernando. Si tú te llamabas, te pusieron Vicenta, tus papás esperaban a Vicente. Si te pusieron José María, esperaban a María. O sea, ahí hay que ver tu nombre. O sea, cómo te eligieron tu nombre. El nombre también te va a decir mucho. Ahora, también, por ejemplo, cuando escogen los nombres de ángeles, por ejemplo, hay personas que se llaman Ángel Gabriel o Miguel, que son nombres de ángeles. Seguro hay síndrome del yaciente y por eso le están poniendo el nombre del ángel. Entonces, sí, esas cosas también hay que identificarlas. También, si eres, ¿qué número de hijo eres? Si eres el hijo mayor y fuiste hombre o si fuiste mujer, si eres el hijo menor, eres hijo único, ¿por qué eres hijo único? Sí, o sea, hay una serie de factores que aquí se deben de contemplar. Y todo esto, Mark Fletcher lo lleva a lo que es llamado ciclos biológicos celulares memorizados.
Y aquí a lo que tienes que ir y a lo que yo te invito a que analices es al resultado que tú ves. Lo que se observa y lo que se ve es el resultado porque el resultado es la manifestación de la intención. Por ejemplo, una persona que dice, es que no puedo quedar embarazada, realmente el resultado, si lo vemos, ¿cuál es? Es no tengo hijos. La intención real es no quiero tener hijos. Aquí habría que ver por qué no los quieres tener. ¿No te sientes segura? ¿No sientes que que el papá no vaya a dar el ancho? ¿Tienes miedo de que se mueran? ¿De que te mueras? O sea, ¿por qué no hay hijos? Entonces, el resultado es la manifestación de la intención. Por ejemplo, si tú dices, no, pues es que yo quiero, yo llegué tarde o le inventas a tu mujer, ay, ¿sabes qué? No, no vamos a poder ir al teatro porque la verdad es que estoy en una junta y todavía no acabo. O sea, el resultado es no quiero llegar al teatro. La intención real es esa, no voy a ir, no quiero ir, pero te tengo que decir otra cosa. O sea, hay que ver el resultado, lo que ves, lo que es visible. Eso es lo que te va a decir realmente cuál es la intención que está de fondo. Entonces, aquí, ¿con qué me identifico? Hay que trabajar duro para poder merecer. O no puedes superar a la familia. O sea, en la familia aquí todos son pobres, en la familia todos son gordos, en la familia todos son católicos. No puedes tomar otras decisiones porque si no ya no perteneces. No debes llamar la atención. Calladita te ves más bonita. Las niñas bien portaditas, bien sentaditas, piernas cruzaditas. ¿Sí? Tienes que cuidar a todos. O sea, estos son ciclos biológicos, son cosas biológicas que se quedan. Entonces, si mamá lo vivió en el embarazo, yo lo voy a replicar y después va a ser repetición y repetición en ciclos, ya sea en ciclos de 2, en ciclos de 4 o en ciclos de 10. Y aquí también, bueno, esta parte de esto, que es para reparar, también vienen profesiones reparadoras. Cada profesión que existe vino a reparar algo en tu clan. Si, por ejemplo, hay personas que cortan el cabello, seguro alguien arriba en el árbol cortó alguna cabeza. Y la parte en lo que tú estás reparando es ahora cortas el cabello. Haces algo bueno con este oficio para reparar. Por ejemplo, una persona que decide ser policía está reparando el desorden en su familia y quiere venir y poner orden. Una persona que es maestro viene a reparar a todos aquellos que no aprendieron a leer y escribir o que no tuvieron una carrera. ¿Sí? Los médicos vienen a reparar a aquellos que murieron porque no recibieron atención médica. Y de aquí también repetimos a veces la elección de la pareja o los patrones financieros heredados. Así que, mis queridos amigos, ¿cuál es el camino para decir, pues, ¿cómo sano, no? O sea, ¿qué hago? ¿Para dónde brinco? Pues primero tomar conciencia, identificar qué programa estoy actuando, comprender el para qué, o sea, entender la intención positiva de mi clan y luego desprogramar con actos simbólicos, cambios y percepción. Para poder vivir libre, escribe tu propio guión de vida y no repitas y repitas y repitas y repitas los mismos patrones. Los escucho. Ya estamos cerrando, casi cerrando. Los escucho. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante, José Francisco. En el caso de mi familia, mi papá no, él se llamaba Nicolás y ninguno de mis hermanos le puso Nicolás. Qué bueno. Normalmente yo que fui el primero que, que fui, como te expliqué, que murieron antes dos, pues tampoco los que murieron antes le había puesto su nombre. Él lo que hacía era que el día que nacía veía al calendario a ver qué nombre tenía. Me acuerdo que mi hermano, el cuarto, nació el 28 de diciembre y le puso Inocente, Pues porque es sí, el Día de los inocencia. Inocentes. Sí, los Eh, inocencios. Sí. pero no sé quién le dijo o cómo
que le puso 2 nombres, Inocente Luciano. Ok, Y bueno, pero todos lo conocimos y le hablábamos por Inocente, Inocente, Inocente. Y cuando él ya creció y todo, pues no le gustó ese nombre, definitivamente, claro. porque no sé, tampoco a mí me gustó que me hubieran puesto José Francisco. Bueno, lo de José, pues eso lo descubrí ya cuando yo di el servicio militar, porque yo no sabía que me llamaba José también, nada más Francisco, Francisco Camacho Francisco. Pero resulta de que cuando fui a dar el servicio y llevé, pues no era ni copia, porque no tenía ni copia de nacimiento, era una fe de bautizo de la iglesia, y ahí decía José Francisco. Y entonces me dijeron, usted se llama José Francisco. Ok. Y, y hasta después, pues arreglé, fui a mi pueblo y pues dije, pues José Francisco, bueno, órale. Te Y mi hermano presentaste que se como el llamaba nuevo José Inocente, Francisco. mi hermano que se llamaba Inocente, es el más joven de los hombres, pero pues ya murió. Tiene 2 años, va a cumplir 2 años de que falleció. Ya Ujú. cuando estaba grande me llevó que lo acompañara a un pueblo del Estado de México y sacamos una nueva acta y ya se quitó lo de Inocente, nada más se dejó Luciano. Qué bueno. A O lo mejor sea, por ahí llegó a sufrir muchas injusticias pues para sí, ser ahora, inocente. yo en mi familia, pues antes yo creo que no había una planeación de que si fuera hijo, que si fuera hija, y que si fuera a nacer o no fuera a nacer, porque la idea era, pues hay que tener los hijos que Dios quiera. Claro, Y bueno, pues tenían ellos sus relaciones, y si se embarazaba, pues qué bien. Y si no se embarazaba, pues qué bien también. O sea, yo no sentí que hubiera una planeación familiar de decir vamos a tener 4 hijos o 5. Total, pues fuimos como 7, como 9, porque después se murieron unos al nacer y ya en la Ciudad de México. claro. Esa es Ok. la historia. Muchas gracias. Carla, ¿habías levantado la mano? Sí, Tierra es que llamando a Carla. ya aquí estoy, espérame. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ayudar a que mi hija repare? Porque ella se llama Ivana, porque mi hermano se llamaba Iván. Ivana Ajá, nace un 13 de diciembre y mi hermano murió un 24 de diciembre. O sea, perdón, eso, mi hija nació hace 20 años y mi hermano murió hace 30 y tantos años, 33 años. Y en su momento, en mi defensa, no sabía que no debería de ponerle ni Ivana, y bueno, y nació, y luego Patricio, se llama Patricio por la hermana de su papá, que también ya falleció, obvio, perdón. ahí hay que hacer un duelo. Ya eso ya se puede ir viendo ya en una terapia, en una consulta, para ir viendo eso, pero finalmente es ella la que lo tiene que trabajar. Ok, Ella es la que tiene que, lo ideal siempre en una terapia es que la persona llegue con el terapeuta, no el terapeuta a buscar, sino que la persona llegue, porque cuando llegas es porque quieres hacerlo por tu propia voluntad y porque tienes un deseo de sanar. Pero es como, por ejemplo, si llevas a fuerzas al psicólogo o al marido, pues nomás va a ir ese día para decirte que sí fue, ¿no? Y no por ok, gusto. O sea, realmente va a fuerzas. De a fuerzas, pues ni los calzones entran. Entonces, ahí hay que nacer, tiene que ser de uno. Tú sí como mamá puedes identificar muchas cosas y la parte que te toque a ti, lo puedes trabajar. Lo que le toque a ella lo tendrá que reparar. ¿Alguien más? entendido. ¿Otra pregunta? Ya pasó a la última diapositiva.